La Nueva España y hoy también nos alimentamos de imágenes, ¿no? Nos alimentamos de lo visual. La iconografía es importantísima porque es lo que permite discernir los mensajes que están dentro de la obra. Es decir, cómo saber si el sujeto que está representado es un rey, es un corregidor, es un conquistador, es Cristo, es un santo, ¿no? Para eso nos sirve la iconografía, para descifrar esos mensajes que están insertos en un sistema de lenguaje conformado por imágenes, no por palabras, ¿no? Entonces la iconografía es lo que nos da una de las claves, nada más, no lo es todo, pero sí nos da una de las claves para poder entender estos discursos y estos mensajes que son el equivalente, no sé, quizás a la televisión hoy en día, ¿no? Es decir, lo que hay son, por supuesto, funciones de teatro, son los juglares, son los sermones en la iglesia, pero todo está lleno de imágenes. Dentro de las iglesias, fuera de las iglesias, dentro de los edificios de gobierno, fuera, las fachadas de los edificios de gobierno también tienen símbolos que hay que descifrar, escudos nobiliarios, los escudos de las ciudades. Para eso nos sirve la iconografía. Los elementos más representativos de la Nueva España es que conforma parte de un imperio, me parece a mí, ¿no? Solemos concebir el periodo de una manera muy aislada, ¿no? E incluso erróneamente lo concebimos como México. México no existe. México existe a partir del 27 de septiembre de 1821, no antes, ¿no? Entonces, me parece que uno de los elementos principales de la Nueva España es que no es un ente geográfico aislado, sino está compartiendo con los otros espacios del imperio, que son Filipinas, que es Sudamérica, que es España, que en algún momento es Flandes, en algún momento es Portugal, ¿no? Y eso quiere decir que tenemos muchas cosas en común. Sin embargo, estos elementos que vienen de otros lados y que se conjugan aquí, si me permites el término, yo diría que se tropicalizan, ¿no? Es decir, no pasa aquí exactamente lo mismo que pasa en España, sino pasa lo mismo, pero adecuado a las condiciones de este territorio, que es multinacional, pues, que es multiétnico, multicultural y que tiene características, por otro lado, también muy precisas. Y eso me lleva al segundo ejemplo, al segundo elemento que es determinante, que es la pluralidad, la diversidad. Hoy todavía, bueno, pues estamos entre los 10 primeros países de diversidad biológica, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta pluralidad, la diversidad cultural, lingüística, gastronómica, por donde quieras, creo que es otro de los elementos sustanciales de la Nueva España. Otro de los elementos sustanciales de la Nueva España es la movilidad, la permeabilidad social que existe y cultural que existe, a la par también de autoridades muy delimitadas, cuyos elementos se encuentran en todos los grupos étnicos, casi, ¿no? Es decir, sí tenemos una élite civil, gubernamental, española, criolla, indígena, mestiza incluso, y eso me parece también un elemento sustancial en el que pensamos poco también, ¿no? Otro de los elementos también es el auge de ciertas actividades como la minería, ¿no? En donde la minería se convierte en uno de los ejes principales alrededor de los cuales gira este espacio tremendamente cosmopolita, porque aquí llega la nao de China, toda la mercancía asiática, pero también vienen los barcos de Europa, ¿no? Y también se nutre de las manifestaciones propias de este territorio. A pesar de que solemos pensar esta realidad como solo con dos raíces, la española y la indígena, pues tenemos al menos 4, ¿no? La raíz negra es importantísima, tiene una relevancia enorme, y una cuarta raíz que se nota poco porque fue mínima, que es la raíz asiática, ¿no? Es decir, sí hubo filipinos, japoneses que se asentaron aquí en la Nueva España y que pusieron su granito de arena, ¿no? Y sí me parece que todo eso constituye identidad, por supuesto, ¿no? El que hoy comamos frijoles negros con plátano macho frito es una herencia de los pueblos africanos y que son parte hoy de nuestra identidad gastronómica. Esta combinación dulce, salado, chiloso, ¿no? Tiene que ver
por supuesto con esto, ¿no? ¿Cómo se mezclan? Se mezclan casi sin intención, ¿no? Lo platicábamos en el curso. Hay cosas que no hay que hacer coincidir porque coinciden por naturaleza propia, ¿no? Hay muchas cuestiones que son iguales en España, en Nueva España, en Asia, en algunos pueblos africanos, como tradiciones, como costumbres, esto que comentábamos de un rito de purificación después del nacimiento, ¿no? Pero yo como mexicana del siglo XXI no puedo concebir mi identidad de una manera unívoca, tengo que pensar en términos de pluralidad y por lo tanto tendría que ser también en términos de tolerancia, ¿no? Y si me permites el comentario, eso me parece muy curioso de la identidad mexicana, ¿no? Que a pesar de la pluralidad que hemos tenido siempre, somos muy intolerantes con el otro, ¿no? Si encuentro yo a lo largo de todos estos años de estudio también una voluntad de la élite indígena al menos por mezclarse rápidamente con el elemento español, porque eso implica la creación de redes también de poder, y redes económicas, redes sociales, redes de solidaridad, ¿no? Y me parece que específicamente en las manifestaciones artísticas y por lo tanto en la iconografía, tiene que ver también en que los indígenas, los artesanos indígenas, tenían también como por razón sustancial comer 3 veces al día, ¿no? Es decir, como toda relación laboral, el artesano se pliega a lo que le pide quien paga la obra, ¿no? Y lo que circulan son motivos europeos, lo que circulan incluso en muchos casos, en muchos adornos, sobre todo, motivos chinescos. En las lacas, por ejemplo, que es una técnica que viene de Asia y que se implementa aquí, pues se hace con motivos chinescos porque eso es lo que se vende, ¿no? Digamos, eso es lo que tiene mercado. Entonces yo creo que sí hubo una voluntad de inserción social que llevó a que muchas cosas se dejaran de lado porque ya no se vendían, ¿no? Más allá de cualquier elemento de imposición que hubiera habido, que seguro que lo hubo, ¿no? Creo que también se trata de una relación puramente comercial, ¿no? Ahora, esta iconografía indígena, ¿en dónde se conservó? En la artesanía, más que en el arte, en la artesanía. En esta imagen que les enseñaba yo de la capilla de Actopan, en donde hay una representación de Tlaloc, pero ya en la figura del demonio. Es decir, ahí claramente se está tomando la iconografía prehispánica, pero con un sentido completamente distinto. Se está resignificando de acuerdo al nuevo discurso. Entonces, otra vez yo creo que habría que analizarlo. Esta pregunta que me haces, que pareciera tan sencilla, no lo es, ¿no? Habría que analizarla a muy diversos niveles. Creo que hay muchas capas que se sobreponen. Desde la Virgen de Guadalupe, claro que sí, ¿no? Es decir, creo que esa es la imagen más emblemática, ¿no? Y por ahí dicen, ¿no? No soy católico, pero sí guadalupano, ¿no? Porque esa imagen, el culto a la Virgen de Guadalupe, conformó identidad, por supuesto, ¿no? Y es uno de los elementos fundamentales en el que los mexicanos suelen reconocerse o solemos reconocernos en esta imagen de la Virgen de Guadalupe y lo que implica, es decir, es una virgen que se le apareció a un indígena. El manejo del color, por ejemplo, también es muy sintomático, ¿no? Y cómo ese uso de los colores saturados, brillantes, que tienen su origen también en esta representación novohispana, en la representación virreinal, es algo que tenemos muy cerca, ¿no? Es decir, si decimos qué nos define como mexicanos, yo creo que serían básicamente la Virgen de Guadalupe, los colores y el chile, ¿no? A riesgo de parecer un poco trivial, ¿no? Pero sí creo que la alimentación del mexicano es un asunto sustancial y que es una gastronomía que tiene su fundamento en la época novohispana, ¿no? Sí, lo que sobrevive de la época prehispánica es el consumo de insectos, por ejemplo, pero la manera de elaborarlos es totalmente novohispana, incluso algo tan mexicano y que pareciera tan prehispánico como un tamal, tiene su raíz
en la Nueva España porque se hacen con manteca de cerdo y aquí no había cerdos, empezando por ahí, ¿no? En cuanto a imágenes, creo que sí sería sobre todo el color, ¿no? Y la profusión de formas dentro de un solo espacio también, ¿no? Estas imágenes muy abigarradas que se quedaron en el imaginario mexicano y que hoy tampoco podríamos pensarnos en un espacio minimalista, por ejemplo.